En Click Radio TV, Desafío Empresarial, un programa ofrecido por Desafío Coaching y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Desafío Empresarial, el programa donde nos vemos directivos, empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que estamos interesados en el mundo de la empresa, en la actividad económica y en el mercado laboral. ¿Qué os voy a decir? Es una edición, pues como veis, de prueba, en el sentido de que estamos con los medios de teletrabajo que tenemos o estamos acostumbrados. Hoy hablaba esta mañana con una persona y decíamos, oye, cuando salgamos de aquí, ¿realmente vamos a querer salir de todo esto? Bueno, ya hablaremos de todas estas cuestiones. Y estamos a 15 de abril y hace un mes exactamente dedicamos el programa de Desafío Empresarial a la situación del coronavirus y de todo lo que se estaba montando. Y fijaos, me he puesto a recopilar los datos desde ese momento hasta aquí y en aquel momento había unos casos en España confirmados de 7.753, había 292 fallecimientos en aquel momento, había 517 personas que se habían curado, y estoy en el 15 de marzo, y hoy 15 de abril estamos en 177.633 fallecimientos, datos de hace 10 minutos. No fallecimientos, casos diagnosticados, fallecimientos 18.579 y curados o sanados 70.850. Es decir, que la pandemia, pues lógicamente lo que aquel momento era como, oye, ¿qué está pasando? A ver si se controla y demás, pues se confirmó y ya no hace falta decir qué es lo que está pasando con todo esto. Esto, lógicamente, está teniendo unos impactos muy importantes en la persona, en las organizaciones, en la sociedad, y de todo esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Y para eso, para abordar las diferentes dimensiones de esta crisis y sobre todo de la posible salida de la crisis, tenemos una serie de invitados de lujo, como siempre digo. Tenemos a nuestra colaboradora habitual, Isabel Sousa, que ya está en pantalla perfectamente conectada. Ella es coach y directora del Instituto de Neurocoaching. ¿Qué tal, Isabel? Hola, pues mira, aquí confinada, pero bueno, aprovechando al máximo esta experiencia para algo positivo, que es de lo que se trata. Exacto. Bueno, luego Y seguro que hay... encantada de estar aquí en este momento tan importante, ¿no? Bueno, fenómeno, y seguro que nos das un montón de recetas que son muy útiles precisamente para este momento, para llevarlo lo mejor posible, ¿no? También tenemos otra invitada de lujo y es Vanessa García Urbina. Ella es psicóloga y además está al frente de su proyecto empresarial Ganas de Vivir, dedicado al desarrollo personal, desarrollo profesional y demás. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, muy agradecida. La verdad que, bueno, bendita coincidencia cuando nos conocimos en 2001, ¿verdad? Y ahora, pocos años después, casi 20 años después, volvemos a coincidir en este espacio pues tan bello, ¿no? Como es la radio. A mí me apasiona, como sabes, la radio. Y bueno, pues yo encantada de poder colaborar y, como decía también Isabel, ¿no? Sacando la parte positiva de esta situación y, bueno, pues intentando ayudar a la gente y reinventarnos, ¿no? Que es un poquito la clave de estos días. Efectivamente, seguro que sí. Pues nada, yo también coincido y muy alegre de volver a coincidir contigo y seguro que también nos ilustras con algún tip que nos viene bien para toda esta situación. Bueno, tendremos también, todavía no ha entrado, pero esperamos tener la entrada de Hilario Alfaro. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, que nos va a poner la voz de los empresarios. Nos va a poner la voz de los empresarios y pues para ver el punto de vista del mundo empresarial sobre la situación de ahora y sobre todo las perspectivas de futuro. Y también contamos con José Luis Perea, secretario general de ATA, de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que como sabéis es uno de los sectores en el ámbito económico y de actividad, pues posiblemente más castigados por la situación que estamos viviendo. Y además creo que tenemos en pantalla, ¿no, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado y muchas gracias por haber accedido a estar aquí compartiendo y sobre todo poniendo voz a los autónomos, que creo que falta hace y que luego podremos hablar de ello. Muy bien. Fenómeno. Bueno, pues si os parece vamos a empezar y yo quería daros, pues una serie de datos para situar el contexto y a partir de ahí abrir esta mesa de debate en la que vamos a analizar los diferentes puntos de vista de la crisis. He recopilado 3 informes
muy interesantes, que voy a tratar de resumir en unos minutos, y que nos dan o nos ponen un poco de luz sobre la situación en la que estamos. En primer lugar, os quiero hablar de un informe que ha hecho Boston Consulting Group, que es una consultora de las mayores del mundo en el ámbito estratégico, en el ámbito de los estudios y sobre todo en el ámbito de las predicciones. Y me quedo con un dato porque lo que ha estudiado es, oye, ¿cuándo va a terminar el confinamiento? Es decir, se han dedicado a hacer en base a una serie de datos y una serie de proyecciones, pues una estimación de cuándo podremos abandonar esta situación tan, bueno, pues si queréis, anormal que estamos viviendo de estar todos encerrados en casa. Y aquí viene el resultado para España. El resultado para España, según Boston Consulting Group, es que en un escenario pues positivo, optimista, podremos dejar el confinamiento en la primera semana de junio. Ojo al dato, primera semana de junio. Lógicamente, el confinamiento va paulatinamente, ya se va incorporando gente al mercado de trabajo, pero cuando hablamos de confinamiento son medidas drásticas y esto, según Boston Consulting Group, en sus últimas estimaciones, hasta la primera semana de junio no va a ser factible. De momento, las ampliaciones van llevándonos a ese camino, esperemos que sea antes, pero por ahí va. Y Boston Consulting Group dice que en un escenario poco positivo, un escenario pesimista, estaríamos hablando de la tercera semana de julio. Hombre, yo entiendo que aquí, con los factores de tiempo, de climatología y demás, y todo lo que estamos viendo, pues esperemos que sea antes. Pero bueno, ese es un dato que yo dejo ahí y que luego podremos ver. Luego tengo otro estudio interesante que ha hecho la consultora Deloitte, ¿no? Y Deloitte ha estimado cuándo los diferentes sectores de actividad económica pueden ir recuperando cierta normalidad. Y fijaos, al final, hablando de alimentación, de comercio, de restauración, de viajes y de hoteles, que es lo que se considera dentro del estudio, pues lógicamente se van teniendo una incorporación progresiva o reincorporación progresiva al mercado. Los últimos que entran, como estaba sabido ya por todos, es el sector de restaurante y ocio. Es evidente que siempre que haya masificación se va a quedar hasta el final. Y a partir de junio es cuando se empiezan a incorporar los sectores de actividad. Lógicamente van incorporándose poco a poco, todo el verano es una etapa de transición. En noviembre, octubre, los eventos corporativos, el turismo empieza a recuperarse de alguna manera y al final hablan aquí de una Navidad austera y empezar en enero a estar en cifras pues que más o menos podrían ser pues no como las de antes, pero de cierta normalidad. ¿Qué quiere decir esto? El informe lo que nos está llevando a que de todo lo que hablemos luego nos queda todavía mucho que contar y nos queda todavía muchas medidas que establecer para salvar esta situación. Y por último, otro informe que me parece fundamental de contexto y lo ha hecho en este caso la consultora KPMG, que ha hecho una encuesta a empresarios de diferentes tamaños y sectores, pues sobre confianza empresarial, cómo veían la situación, perspectivas y tal. Entonces, bueno, hay unos datos que no nos sorprenden y otros que pueden ser ilustrativos. Los que no nos sorprenden, pues que las perspectivas hecha en la encuesta la semana del 24 de marzo, es decir, que estamos hace 10 días, es muy reciente, las perspectivas son de que la situación durante este año va a ser mala o muy mala en el 60% de las respuestas. Vamos a acabar el año 2020 mucho peor que lo que acabamos el 2019. Esto está casi en el 90% de las respuestas. Bueno, todo eso no nos sorprende. Son realidades que son evidentes, ¿no? Pero, fijaos, sí que hay una serie de datos que pueden ser importantes para nuestro debate que vamos a tener luego posteriormente, ¿no? Y es, ¿qué áreas de la empresa son las más afectadas por esta situación? La primera es, sin duda, gestión de personas. Se está apuntando también a un repunte del desempleo. Gestión de personas, los ERTEs, las medidas que se están haciendo tienen mucha implicación. Tesorería y liquidez. Luego podremos hablar con algunos de nuestros invitados al respecto. Lógicamente, la tensión financiera es brutal y hay mucho trabajo en ese área. Y luego, estrategia comercial, curiosamente también, mencionado por el 50% de los casos, el tercer área más afectada. Lógicamente, se está provocando un parón de mercado, un bloqueo de mercado que obliga a poner en marcha medidas muy drásticas en las organizaciones y a ponerse las pilas y reinventarse. Esta es la situación de contexto a la que le uno los datos del Fondo Monetario Internacional de hoy, de ayer concretamente, que hablan de una recesión del 8% en el Producto Interior Bruto para este año. Una recesión que está por encima de la crisis de 2008 a 2013 y encima con un factor que es el de incertidumbre, porque no sabemos si esto se acaba o no. Todas las previsiones se hacen considerando una previsión de recuperación, de que si la curva se contiene y tal, pero lógicamente eso todavía no lo sabemos. Entonces, al final, esto va a provocar muchos cambios, ya lo está provocando, provoca mucho impacto y de cara al futuro, en el ámbito empresarial,
nos vamos a ver afectados por una serie de cambios cualitativamente muy importantes. Concretamente, el aumento de la venta por Internet, yo creo que va a estar ahí, ha venido para quedarse, se están incrementando mucho los consumos, pero además ha venido para quedarse y eso nos va a obligar a reformular modelos de negocio. El cambio en los modelos de trabajo, el teletrabajo, es otra de las cosas que ha venido para quedarse. Independientemente de que todo esto se acabe, está claro que hay empresas que se están planteando, oye, y esto podría ser una fórmula permanente. El cierre de negocios, por desgracia, aumento del desempleo y el incremento del emprendimiento forzoso son tres cuestiones o circunstancias que van a incrementarse, pero por una cuestión pues, de supervivencia. La diversificación de proveedores y búsqueda de otra serie de elementos y agentes más globales que entren dentro de nuestra cadena y una concentración del comercio quizá muy acelerada que va a tener un impacto precisamente sobre los más pequeños. Nos estamos acostumbrando a comprar en las grandes superficies, ya veníamos haciéndolo, pero al final yo creo que esto está agudizando todavía esa diferencia entre el pequeño comercio y la gran superficie. Con esta perspectiva, y lamento no ser muy optimista, también es verdad que lanza un mensaje. Hay alternativas para salir de aquí. Primero, los que ya pueden hacerlo, adapten sus modelos de negocio, los que ya están teletrabajando, los que tienen una serie de sectores que permiten utilizar la tecnología. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es simplemente entrar en esta nueva situación. Los sectores en los que no se puede hacer esto tan claramente, porque evidentemente un bar, por ejemplo, pues es complicado que entre de la misma manera todas estas innovaciones tecnológicas y tal, porque no es el modelo de negocio. Bueno, pues lo que sí que tienen que hacer es empezar a repensar y decir, oye, ¿cuál es la razón de ser de mi negocio y cómo puedo empezar a convencer al cliente otra vez de que tenga confianza en mí? Nos va a tocar, sin duda, hacer más labores comerciales, de marketing, de experiencia de cliente, pero que son perfectamente válidas, ¿no? Y los que no pueden aparentemente hacer gran cosa porque dice son sectores que se ven muy afectados, en este caso lo que tenemos que hacer primero es una etapa de supervivencia que sin duda es la que estaremos haciendo y a partir de aquí tenemos que repensar integradamente el negocio. La buena noticia es la siguiente, ciclos de estos ha habido, aunque parezca que ahora es el mayor de la historia, ha habido algunos, la crisis del 29 financiera, la crisis del 2008, hablo del ámbito económico, ¿no? Y al final la economía siempre ha sido cíclica. Esos famosos picos de la curva se producen también a nivel económico. Y saldremos de esta, por supuesto. ¿Costará tiempo? Por supuesto. ¿Habrá gente que en el camino tenga que reinventarse? Por supuesto. ¿Habrá que ser más solidarios empresarialmente hablando para echar la mano a alguien que por el sector, por las circunstancias no pueda salir? También. Pero probablemente podremos llegar nuevamente a otro ciclo en el que volvamos a recuperar la situación. Bueno, pues de todo esto es de lo que queremos hablar. Y pues os planteo una cosa, ya que hemos entrado con el ámbito económico, ¿qué tal si entramos precisamente pues con José Luis para hablar del caso de los autónomos, ¿no? Yo creo que al final he hecho una exposición que tiene mucho que ver o viene muy al cuento con un sector, que es el de actividad, ¿no? José Luis, ¿cómo valoráis ahora mismo la situación, es decir, desde el punto de vista del autónomo? Bueno, es una situación muy preocupante porque, bueno, hay aproximadamente unos 800.000 autónomos que están trabajando, más mal que bien. Los real, pues son aquellos que están relacionados con actividades como la sanitaria, farmacéuticos, algunas actividades de construcción, alimentación. Luego hay aproximadamente otros 800.000 autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad, esta prestación extraordinaria que puso en marcha el gobierno y que creemos que podrán cobrar el viernes el primer pago. Pero hay casi 1.600.000 autónomos que estamos en nuestras casas, que están confinados y que no pueden atender sus negocios, ni sus bares, ni sus comercios, ni prestar sus servicios y que, lógicamente, pues tienen que hacer frente a todos los pagos que conlleva la actividad, no solamente su cuota de autónomo o los seguros sociales de sus trabajadores, en algunos casos no se les permite el ERTE, pero también tienen que seguir pagando alquileres, hipotecas, gastos de luz, teléfono, etcétera. Una situación pues bastante compleja porque además nosotros, el autónomo vive del cajón, es decir, el autónomo con lo que cobra y con lo que vende va tirando, ¿no? Va pagando sus trampas, por así decirlo, sus impuestos, sus alquileres, su hipoteca, los gastos de su casa y no tiene fondo de liquidez y no tiene tampoco muchas otras alternativas financieras que tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces es una situación donde, bueno, ya lo sufrimos en la época de la anterior crisis, donde nosotros fuimos los primeros en
en percibirla y lo último en recuperarnos, y tememos que en esto va a ocurrir igual. Además, hay actividades muy complejas, como por ejemplo todas aquellas relacionadas con el turismo, que evidentemente pues ya dan por perdido no solo la temporada, sino el año. Es decir, hasta el año que viene no van a volver a trabajar. Efectivamente, claro. Aquí la cuestión es, vale, esa es la situación, se supone, y esto es muy optimista, ¿no? Se supone que se puede recuperar el año que viene, doy por perdido el año, pero como tú bien decías, en el sector de autónomos hay que aguantar de aquí al final de año. Es decir, yo lo puedo recuperar el próximo año, pero suponiendo que llegue al final. Y en ese sentido es necesario salvar esta situación. Primero te saco de la piscina y luego ya vemos cómo te enseño a nadar. Pero ahí entra de lleno el tema de las medidas, ¿no? Las medidas que en este momento pues se hayan podido tomar. Porque las individuales, al final, es responsabilidad nuestra, de nuestro negocio, y es evidente que tenemos mucha parte en la supervivencia. Depende de nosotros, es nuestro riesgo y es así. Pero sí que es verdad que es en estos momentos donde se tiene que dar el puñetazo en la mesa, y esto es opinión personal, y decir, oye, hay que sacar o salvar a un sector para que luego todo vuelva a la normalidad. Y hablamos de medidas. ¿Qué punto de vista tenéis sobre las medidas? ¿Cómo van desarrollándose? Bueno, ¿qué grado de aceleración? ¿Cómo las veis? Nosotros pensamos que, igual que en la crisis sanitaria, en la toma de decisiones económicas, este gobierno ha llegado tarde y mal. Es decir, se ha llegado con una serie de medidas que son muy exiguas, son medidas que van a beneficiar a 1 de cada 3 trabajadores autónomos, y lógicamente, bueno, pues como comprenderéis, con 700 euros no se alivia una situación en una casa. Actualmente, bueno, la primera medida que puso en vigor el gobierno fue la asimilación de la incapacidad temporal producida por haberse contagiado de la enfermedad, y asimilarla a la condición de accidente de trabajo y enfermedad profesional para que pudiera el autónomo cobrar desde el primer día la baja. Sí, pero como este gobierno dialoga poco, nos encontramos, por ejemplo, que un autónomo que cobre 700 euros de baja tiene que seguir pagando su cuota. Es decir, un autónomo que esté hospitalizado ahora mismo, y hay miles de ellos en los hospitales, pues tiene que seguir pagando su cuota de casi 300 euros, con lo cual se queda con 425 euros en la situación en la que se encuentra. Esa fue la primera medida que se adoptó. Luego se adoptó una segunda medida, que era la prestación por cese de actividad. En esta prestación por cese de actividad, el gobierno, como he dicho, siempre de manera prematura y por no consensuar las cosas y por no hablar las cosas, pues la asimiló un poco a la situación anterior que teníamos, o a la prestación de cese de actividad por la que ya estábamos cotizando de manera obligatoria desde el 1 de enero del año 2019. Pero claro, por ejemplo, se olvidó que en esta medida había que darse de baja en la actividad para poder cobrarla, y que si ahora incentivamos una medida similar, pues muchísimos autónomos, todos los autónomos se tenían que dar de baja. Lo que ocurre es que hay autónomos que tienen licencias administrativas que si se dan de baja las pierden. Por ejemplo, el tema del taxista, ¿no? Los taxistas, si se dan de baja, pues perderían su licencia para poder trabajar. Bueno, esta medida las hemos ido reformando a base de, lógicamente, de cartas, sobre todo a Seguridad Social, porque también además existe otra dificultad añadida más, y es esta separación de Ministerio de Trabajo por un lado y Seguridad Social por otro. Pero bueno, la hemos ido intentando arreglar, y al final, a base de guías, de recomendaciones, etcétera, se ha ido reconduciendo. Eso también tiene un problema, y el problema que tiene es la inseguridad jurídica que te crea, porque si mañana yo tengo un problema, me piden que devuelva la ayuda y me la llevo a los tribunales, lo que cuenta son los reales decretos, no las guías ni las directrices que saque Seguridad Social. Bueno, esta medida esas son las dos grandes medidas. A esta medida de la prestación por cese de actividad se puede acceder por la vía de causa mayor, es decir, mi actividad está prohibida expresamente por el gobierno, o puedo acceder por la vía de justificar un 75% de pérdida. A nosotros nos sigue pareciendo una barbaridad lo de la justificación de un 75% de pérdidas, prácticamente es decir, que no gano o que pierdo 3 de cada 4 euros que entran en mi negocio. Y además hay un ejemplo muy paradójico. El ejemplo paradójico es que en el decreto que sacaron sobre medidas sociales, para que un autónomo sea considerado colectivo vulnerable y pueda pedir una moratoria en el plazo o en el pago de su hipoteca, basta con que justifique un 40% de pérdida. Es decir, cuando pagan los bancos la justificación de las pérdidas de un 40%, y con eso es suficiente, cuando tiene que pagar el gobierno tenemos que llevarlo a un 75%. Ya os digo yo que un autónomo con un 50%, incluso con un 30% menos, como por ejemplo ha hecho el gobierno danés, que ayuda a aquellos autónomos durante 3 meses que hayan perdido un 30% de sus ventas. Bueno, pues con un 40 o un 50% un autónomo está ya más que en la ruina. Nosotros seguimos reivindicando la supresión de las cuotas. Evidentemente creemos que es la primera medida que debería haber tomado el gobierno
gobierno, como ha hecho Francia, como ha hecho Italia, como ha hecho Portugal, como ha hecho Reino Unido. Es decir, nosotros estamos en casa, no podemos ingresar y no podemos cotizar. Eso está claro. Evidentemente, además, abandero un eslogan que el PSOE ha mantenido y que sigue con el run de que nosotros coticemos en función de nuestros ingresos. Fenomenal. Si ahora tenemos ingresos cero, vamos a cotizar cero. Y esto es de sentido común. Luego ya que el gobierno le pida, porque tampoco esto es café para todos, como dijo el ministro. El ministro Escrivá justificó que no podía tomar esta medida porque era café para todos. Evidentemente hay una serie de colectivos, hay un colectivo, un número, como ya te he dicho, entre 750 y 800.000 autónomos que están trabajando y evidentemente pues tendrán que pagar su cuota porque no se ven afectados por esta crisis. Por ejemplo, es un estanquero, ¿no? Pues sigue vendiendo tabaco, se le permite vender, tendrá más o menos producción, pero sigue vendiendo. Pero exonérele usted a todo y luego ya se la cobra al que crea conveniente. Por tanto, esas son las medidas que se han adoptado. Ayer se aprobó, hoy se aprueba un aplazamiento para el mes de mayo. Hasta el 20 de mayo podremos pagar nuestros tributos, nuestro trimestre, pero nos encontramos con la misma situación, o sea, la falta de previsión. Por ejemplo, hoy cumplen todos aquellos autónomos que tienen domiciliados sus tributos trimestrales, pues hoy 15 es el último día para pasarlo. Por lo tanto, bueno, esperemos que el gobierno no se le ocurra pasarlo como hizo también con la moratoria sobre las cuotas de autónomos, ¿no? Que después de pasarnos las cuotas nos dijo que nos concedía una moratoria de 6 meses. Pero es que además la fecha del 20 de mayo es insuficiente porque, como tú bien dices, ya está explicando, ninguno de los informes que manejamos o que se manejan prevén una situación, un horizonte despejado para esa fecha, con lo cual vamos a estar en la misma situación. Vemos un desgobierno, más que un gobierno, y un desgobierno sin previsión, sin anticiparse a la situación económica y evidentemente ya lo ha demostrado en el ámbito sanitario, pues ahora en el ámbito económico estamos en las mismas circunstancias. Perfecto, yo creo que muy bien explicado efectivamente la situación que hay. A mí me llaman la atención las dos cosas, ¿no? Las medidas que son con cuentagotas, pero luego además la agilidad con la que se establecen, porque en el tema de las cuotas de autónomo, la tecnología hoy permite directamente que desde que se decide no cobrar la cuota, tú le das a un botón y automáticamente eso está mecanizado, con lo cual 2 meses para poner o que entre en vigor una medida parece mucho tiempo, ¿no? Y de la misma manera ya es tendencia cuando dices, oye, vamos a diferir el pago de impuesto trimestral o la presentación de impuestos y pago de impuestos del 20 de abril lo pasamos al 20 de mayo y lo haces el 15 de abril. Dices, bueno, pues la decisión la puedes tomar hace un mes y tenerla ya, pero es que encima dices, oye, 20 de mayo y 20 de mayo ninguno de los estudios está diciendo que ahí está acabado el asunto, con lo cual vas a tener que prorrogar de nuevo. Y si no lo haces, vas a seguir haciendo lo mismo. Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué quiere decir? Que al final, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en que las medidas son, pues, cuanto menos insuficientes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, luego, ahí está vuestra guerra y es lo que está ahí. Ahí está nuestra guerra, evidentemente. Ahí también buscamos el tema del apoyo financiero. Evidentemente, los créditos ICO, bueno, pues están funcionando. Se ha agotado, lógicamente, como preveíamos, pero bueno, también nos estamos encontrando con determinadas prácticas abusivas por parte de las entidades financieras que, por ejemplo, como nos denunciaba el otro día una autónoma, para un crédito ICO de 5.000 euros le obligaban a hacer un seguro de vida de 2.000 euros. Son cosas que claman al cielo, pero bueno, también tengo que decir que es una práctica, claro, afortunadamente no genera vida. Eso afortunadamente se ha parado. Esa parte, concretamente sí la estuve estudiando en su momento, y la parte del seguro, por lo menos, esa práctica abusiva que se identificó, sí que directamente salió una orden directa de que eso no se podía hacer. Ahora, lógicamente, herramientas para aprovechar la situación hay de muchos tipos, no solo hace falta el seguro de vida, puede ser una póliza de crédito, puede ser cualquier otra cosa que tenga una entidad financiera, con lo cual sin problemas. Muy bien, José Luis, como estamos dentro de la mesa, si te parece, le vamos a dar paso también a Hilario Alfaro, que va a hablar de la voz de lo que son los empresarios, que complementarán muy bien probablemente lo que dices. Yo creo, Hilario, estás por ahí y ahora mismo te estoy viendo. ¿Qué tal, Hilario? ¿Ves? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Cuéntanos los últimos viajes del mes que has tenido. Pues he bajado a por el pan. Bueno. Cuéntanos, ¿qué tal estáis viendo los empresarios de momento la situación? Hace un mes, no sé si has estado en la introducción, nos veíamos tú y yo y hablábamos de unas cifras que no tenían nada que ver, efectivamente se confirmó, en aquel momento estábamos empezando y ahora pues todo se ha disparado desmesuradamente, ¿no? ¿Cómo estás viendo ahora mismo? ¿Cómo la veis? ¿Qué te cuentan?
Cuéntanos un Bueno, poquito. pues lo primero, muchas gracias por la oportunidad, José Ramón. Y luego, tener un recuerdo para esas 18.500 personas que han fallecido y sus familias que no la han podido acompañar. Que eso no son cifras, son personas, es dolor y es sufrimiento que parece que a veces nos olvidamos. Dicho eso, después del escenario que tú has explicado antes, más lo que ha dicho José Luis, poco margen me queda. Coincido con vosotros al 100%. Y desde luego no me gustaría estar en el equipo de gobierno ni ser presidente de gobierno y comerme esta situación. Que ya habrá tiempo para analizar y criticar y ver qué es lo que ha pasado para ser números uno en el mundo en fallecimientos por cada 100.000 habitantes o con 1 millón de... según cómo se mide. Pero somos récord mundial, tristemente. Ya habrá tiempo. Sí. Y desde luego esto es una desgracia que nos ha venido, no tiene nada que ver con lo que hablamos nosotros un tiempo antes de que esto nos explotara en las manos y desde luego el escenario es absolutamente triste, desolador y si salimos vivos de la crisis sanitaria, vamos a ver si salimos vivos, cómo salimos vivos entre todos y juntos de la crisis económica, que desde luego no es ni parecido a la del 2008, ni nada. Esto ninguno de nosotros lo hemos vivido y nos vamos a enterar ahora. La posguerra es mucho más dura que la guerra. Sí, no, efectivamente. Yo creo que esto salta todas las previsiones y efectivamente habrá tiempo de evaluar lo que se está haciendo o no se está haciendo, pero sí que es verdad que esto probablemente haya superado ya cualquier color, digamos, de gobierno. Ahora bien, dicho eso, independientemente de esto, quienes toman medidas son los que están en este momento. Y a mí hay una pregunta que, al margen ya de lo que ha dicho José Luis, de la evaluación de esas medidas, y es la siguiente, o sea, ¿cuál puede ser el problema para actuar algo más rápido cuando aparentemente se podría actuar más rápido, ¿no? ¿Cuál crees tú que desde el punto de vista de medidas, cuál es el problema? ¿Cuál es el freno para establecer medidas como han hecho otros países y que de alguna manera aquí no se establecen o no se establecen con la velocidad que se podrían establecer, ¿no? Bueno, yo creo que es la falta de preparación de los dirigentes que tenemos. Primero, la falta de preparación y luego no han sabido ver más de 2 días por delante. Esto estaba cantado, digan lo que digan, y que no podemos criticar, pero digan lo que digan. Esto estaba cantado, esto venía para acá, no se han tomado las medidas de prevención que se tenían que haber tomado cualquier persona con sentido común y que está haciendo el trabajo que tiene que hacer, y a partir de ahí nos ha arrollado y aún seguimos en la improvisación, en saco una medida que al final es de difícil aplicación. Hemos hablado de los ICOs y los ICOs ya no es que te intenten vender algún producto del banco, que eso parece que se ha frenado, sino que te están pidiendo más papeleo y más burocracia que en otras situaciones en un estado bastante más normal. O sea, a mí me parece todo un sin vivir y aquí de lo que se trata es de llegar a fin de año, como has dicho con los estudios, cómo llegamos vivos a fin de año. La tortura que se ha sometido y la mediocridad que se ha sometido a los autónomos me parece escandalosa, auténticamente escandalosa. A partir de ahí, si no eres capaz de tomar medidas con los autónomos, a partir de ahí, con empresas más grandes, toda la política económica que se está haciendo, a mí me parece que es de muy poquita ayuda. Real. Ayuda real, cero. Sacarnos de esta angustia, tanto a empresarios como a trabajadores, cero. Y yo creo que es por falta de preparación del gobierno. Esto no es que le haya venido grande, esto es que aún no se han enterado de lo que va esto. Claro, no, efectivamente, es exactamente, o yo coincido plenamente con toda la foto que estás haciendo, ¿no? Son medidas, mediocres, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que no llegan a cubrir el 100% de lo que se pretende y encima a destiempo, ¿no? ¿Falta de preparación? Pues posiblemente. O sea, aquí siempre se dice que las medidas funcionan cuando las pones en marcha, si sabes hacerlas, si puedes hacerlas y si quieres hacerlas. Suponiendo que quieras hacerlas y vamos a entender que hay buena voluntad por salvar al país y demás, y esa variable está, solo me quedan o que no sabes hacerla o que no puedes, no tienes recursos. Hombre, algo de recursos es posible que falte, pero ahí es donde están las peticiones que se están haciendo y probablemente la reorganización se podría hacer de otra manera. Lo que sí que todo apunta es ese no sé, ¿eh? Y como no sé, pues de alguna manera no estoy llegando ahí, ¿no?
José Ramón, a la tortura que se ha sometido a los autónomos, día a día, Consejo de Ministros que nos hemos chupado, y permíteme la expresión, todos los consejos de ministros, como no hemos estado atentos en nuestra vida a ver si decían algo, una cosa tan de sentido común como el apoyo al autónomo, que es, nos guste o no, el tejido empresarial que tenemos, es de una mediocridad absoluta. Que a estas alturas el IVA de las máscaras o del hidrogel, que es producto de primera necesidad, hoy más que nunca, siga pagando el 21%, es de sentido común. O sea, lo que ha faltado es sentido común. Oiga, ¿quiénes son los más débiles del tejido empresarial? Los autónomos. ¿Qué necesitan? Coño, escucha a Lorenzo o al otro y que le cuentan 3 cosas y eso le suaviza la angustia que tenemos. ¿Qué productos son de primera necesidad ahora? La mascarilla, los guantes, el hidrogel. ¿Qué IVA tiene? Pues el 21%. Coño, eso no tiene sentido común. Si es que ha faltado sentido común, escuchar. Cuando dicen, no, todas las manos y todos los ojos son buenos y todos trabajando en la misma dirección. Tenemos políticos que están discutiendo ahora mismo que como no me has llamado, yo no te llamo, como tú me llamas, no me llamas, como no hemos fijado la hora de la reunión. Pero aquí estamos jugando. ¿En manos de quién estamos? En manos de quién estamos en una crisis única que no hemos vivido toda esta generación. ¿Cuál es el resultado? Que nos estamos cargando a una generación que es la que ha trabajado por nosotros durante 60, 70, 80 años, y ahí están, que son la mayoría de los fallecimientos que tenemos. Y están muriendo solos, tristes y abandonados, y sin poderles acompañar en el último momento. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué están jugando nuestros políticos? ¿Qué políticos tenemos y qué clase política tenemos? Y ahí meto prácticamente a todos de todos los colores. Está claro, Hilario. O sea, acabas de hacer una foto que yo creo que no, que es absolutamente indiscutible, ¿no? Y bueno, pues aquí sabes que nos gusta tratar de ser un poquito más optimistas, ¿no? Pero es que realmente las palabras son así de crudas en cuanto a lo que provoca el asunto y en la situación que estamos, ¿no? Ahora, lógicamente, esto hay que seguir avanzando y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer, si es que podemos hacer algunas y los que podamos hacer, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer suponiendo que no podemos depender del gobierno? El gobierno evidentemente tiene que tener ya la mano dura de decir, oye, mira, la ayuda hay que hacerla y hay que hacerla ya y hay que hacerla de esta manera, hay que rescatar, que es lo que se pide luego en Europa, precisamente rescáteme, coño, empieza a rescatar a lo que tienes dentro, que evidentemente ahora es de rescate lo que hace falta, pero independientemente de esa exigencia, los empresarios, los autónomos, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que tratar de, como tú bien dices, llegar a final de año, ir sobreviviendo. ¿Qué cosas podemos hacer? Yo tengo mi pequeña impresión al respecto, ¿no? Y lo decía al principio. Yo creo que todavía no hemos llegado al punto más duro de la situación porque, aunque hay gente que desde el primer día no tiene ingresos y ya lo está pasando mal, y eso es evidente, y evidentemente hay que quitarse el sombrero porque todavía no estén todo el mundo en la calle, también es verdad que hay gente que tiene cierto colchón de 1 mes, de 2 meses, o de 3 meses, o de lo que sea, pero lo que está claro es que si seguimos en la situación va a llegar un momento en que como no haya esa ayuda, pues claro, cuando el hambre apriete, el cerebro reptiliano se va a poner nervioso y esto pues al final va a ir complicándose todavía más, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué podemos hacer desde el mundo de la empresa? ¿Qué le podemos recomendar? Y en esto también te meto a ti, José Luis, al autónomo o a la empresa. ¿Qué cosas podemos hacer de forma individual? Ya no hablo personalmente, que luego hablaremos con Isabel y con Vanessa, que nos van a ilustrar mucho aquí, sino de forma empresarial. ¿Cuáles creéis que son las claves que una persona que está ahora mismo en su negocio, en su casa, tiene que ir trabajando ya para que por lo menos salga más preparada cuando esto vaya recuperándose? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué consejos le Bueno, yo creo que es el momento de la sociedad civil. No es de otra cosa. Es el momento de la sociedad civil. Todos unidos y todos remando en la misma dirección. Ahora me preguntas, ¿con qué medidas? Pues mira, estando en casa, un poco margen tenemos que hacer ahora mismo, sino cumplir lo que se nos está diciendo y esperemos que eso tenga el resultado esperado. Pero desde luego vamos a tener que salir con una generosidad y una solidaridad que no hemos vivido hasta ahora. Yo te hablo de mucho pequeño que no ha despedido a gente que tenía en pruebas, que no ha despedido a gente que tenía contrato temporal y que ha dicho, oye, esto nos lo vamos a comer todos juntos y vamos a intentar llegar a fin de año todos juntos. Sé que se está haciendo un esfuerzo en aguantar las plantillas que tenemos. Entonces, tener una ministra de Trabajo que no conoce el mundo empresarial ni por el forro, porque viene del mundo sindical, que es lo mismo pero no es lo mismo,
que en muchas declaraciones que ha hecho nos ha criminalizado a los empresarios, cuando yo te digo que hay muchos empresarios que habían podido despedir justo antes de la crisis y no lo han hecho porque es la parte más débil. Y lo que más le duele a un empresario es echar a un trabajador tuyo, lleve poco o lleve mucho tiempo. No tenemos ningún interés. Tenemos que defender lo primero esos puestos de trabajo del que es el eslabón más débil que tenemos. Eso es lo primero y tenemos que echar toda nuestra imaginación y todo nuestro trabajo a que lleguemos con las plantillas más completas posibles a ese primero de año, que yo sí creo que a partir de ahí, no sé si la recuperación será en L, en U, en W o J invertida, me da igual. Tenemos que llegar a fin de año todos juntos y defender el mayor número de puestos de trabajo, porque, como tú bien has dicho, si los pagos de los ERTE no llegan y la gente tiene que comer todos los días y tienes 2 niños detrás, que no sé qué, no sé cuántos, ojo que nos podemos encontrar en una situación de auténtica revuelta social. Está claro. Sociedad civil, solidaridad y defensa de puestos de trabajo, Hilario. Y José Luis, tu opinión. Bueno, yo pienso, vamos a ver, yo confío en la capacidad de los autónomos, en ese ADN especial que tienen de resistencia, ¿no? Y de poder reinvertirse, porque evidentemente hay servicios y sectores que van a ser muy, muy complicados seguir trabajando en ellos. Ya, por ejemplo, el sector del comercio venía sufriendo una crisis importantísima, pues porque no puede competir con la venta online, o hemos adquirido otros hábitos de compra distintos, compramos desde el sofá de casa con el móvil. Y evidentemente esto va a poner mucho más en tela de juego este tipo de la viabilidad de estos negocios. Yo estoy de acuerdo con Hilario, es verdad que nos tenemos que ayudar y cuidar unos a otros, es decir, cambiar la mentalidad, comprar en la tienda de proximidad, en el comercio del barrio, es decir, darle una vuelta a todo y ayudarnos unos a otros. Pero evidentemente hay que reinvertirse en la mayoría de los sectores, hay sectores donde no va a haber posibilidad. Nosotros podremos ayudar a los autónomos, podremos ayudarlos pues con formación, tutorizándolos, ayudándolos como lo estamos haciendo. Por ejemplo, desde ATA hemos respondido o hemos dado respuesta a 48.000 consultas en prácticamente 10 días, cuando nuestra media anual está en torno a 10, 15.000. Hemos tenido que poner porque realmente había una desinformación, una desorientación. En muchos casos no es ni siquiera responder técnicamente o jurídicamente a una consulta, sino hacer una labor de psicólogo, ¿no? Escuchar a un autónomo que está angustiado por el mañana, lógicamente. Pero bueno, hemos salido de muchas situaciones muy difíciles y yo creo que también saldremos de esta, ¿no? No tenemos la varita mágica. Evidentemente, lo que sí es cierto es que nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que ayer le llevamos, ayer tuvimos reunión con la ministra de Trabajo, una de las propuestas que vamos a hacer es pues, por ejemplo, una tarifa reducida para los 3 o los 6 primeros meses, una vez que reactivemos la actividad, pues, por ejemplo, de 100 euros. No podemos afrontar el pago de la tarifa, de la cuota de autónomo, ni siquiera la cuota por la mínima, ¿no? Y entonces tendremos que ayudarnos en ese sentido. La administración, en este caso, está como los buenos árbitros, es decir, para que pasen desapercibidos, para que no pongan trabas y para que ayuden en aquello que pueden ayudar, que es no ser un incremento de coste. El problema que nos encontramos es que me temo que este gobierno está frito económicamente, que no hemos hecho las tareas, que no hemos endeudado muchísimo más de lo que deberíamos y evidentemente por eso pues no se toman medidas que tienen todo el sentido común, que es, por ejemplo, pues la supresión de las cotizaciones sociales, en el caso de autónomos, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien. O sea, en tu caso, digamos, también añades a lo de Hilario, resistencia, que está en el ADN de los autónomos, reinventarse, lógicamente, y luego trabajo y persistencia, al margen de lo que ya hemos comentado. Fenómeno. Pues muchas gracias de momento a los dos. Y vamos a saltar a otro pequeño bloque. Y el otro bloque es en el que van a intervenir Isabel y Vanessa, hablándonos más de la persona, ¿no? De la persona, de las familias, de las relaciones, porque todo esto, al final, detrás, como bien decía Hilario también, detrás hay personas, ¿no? Detrás del que tiene sus hijos, el que tiene que mantener, independientemente de la actividad de la empresa. Y en ese sentido vamos a hablar del impacto que tienen y de, sobre todo, medidas. ¿Qué recomendaciones podemos tener para no hundirnos en la miseria durante estos momentos que estamos viviendo, ¿no? A nivel personal. Como os decía, bueno, pues Vanessa es psicóloga y nos da también un enfoque muy basado en inteligencia emocional, en relaciones y demás. Y Isabel, pues, es una experta en neurociencia y nos habla también del impacto que tiene esto bueno, pues en el cerebro y, por tanto, en la relación de cada uno de los individuos. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Cómo percibís esta situación? A ver, cualquiera de las dos que se arranque.
Isabel, que es más veterana en el espacio, venga. Bueno, Isabel, pues venga. Yo creo que hay que ser honestos y reconocer que nos han puesto ante una situación que desde el punto de vista de la persona es la que menos nos gusta. Si analizamos todo lo que hemos oído anteriormente, pues estamos viendo que tenemos mucha incertidumbre, cosa que nos da pánico. O sea, al ser humano le encanta la seguridad porque venimos preparados para que nuestro cerebro busque esa seguridad. Sabemos que el horizonte, las expectativas encima no son buenas, y todo eso nos llena de una emoción que es la que probablemente sentimos todos, o en un punto podemos sentir que es el miedo. Y esa emoción es probablemente la más incapacitante de todos para encontrar soluciones. Entonces, claro, aquí el hecho se trata de pasar de esa sensación, de esa emoción de miedo, a una emoción que me dé un poco más de fuerza, ¿vale? Y que, bueno, me dé una serie de recursos que siempre tenemos, aunque no los haya utilizado, que me den recursos para afrontar esta situación realmente, bueno, pues complicada, hay que decirlo. Pero sí es cierto que el ser humano tiene recursos para esta situación complicada y para mucho más. Es cierto, porque ya lo hemos vivido como seres humanos, ¿no? Y como grupos humanos. Entonces, es cierto que la tristeza es que hay gente que se quedará en el camino, pero para eso, para no ser tú de los que te quedes en el camino, tienes que fortalecer tu mente, gestionar tus emociones. Y algo que creo que es muy importante en estos momentos, sobre todo porque te ahorra energía para construir, y es dejar de preocuparte. Y sé que esto es algo que está aquí, la preocupación, y digo, pero ¿cómo? Que sería irresponsable. Vale, ocúpate de lo que está en tu área de influencia. Eso sí, ocúpate mucho de lo que está en tu área de influencia, pero donde no tienes poder, en los decretos que va a hacer el gobierno, en lo que va a hacer el consumidor, no te enganches en esa energía que es como meterse en la rueda del hámster, que sí, que gastas mucha energía, pero no tienes ningún avance. Entonces, para mí, creo que es una situación seria, y por eso tenemos que ser conscientes de mentalmente no dejarnos arrastrar por el tsunami, porque es lo que nos pide el cuerpo, y decir, esto ya no se puede hacer nada, esto es un desastre, qué horror, qué desgracia la mía y la de todos, y sobre todo de la gente que ya no es ni desgracia porque no están, ¿no? Pero es un momento en que tienes que estar muy consciente de no dejar a la parte más impulsiva y reptiliana y más primitiva de nuestro cerebro dominar tu espacio mental, porque si no, de verdad que te hundes. Tú analizas todo lo que estáis diciendo y entonces a mí me... ¿Sí? ¿Nos oyes? Por fin, impresionante. Volvemos a estar. Bueno, no sé si estamos o no en directo. Si estamos en directo, sí. Nada, encantado a todo el mundo. Estamos. Esto es lo que pasa con las tecnologías, que a todos nos están invadiendo últimamente. Pero lo que sacamos de todo esto es un aprendizaje acelerado. Nos estamos convirtiendo todos en Bill Gates, en Steve Jobs y en todos estos, ¿no? Pero bueno, oye, que gracias por estar nuevamente ahí, porque estábamos hablando además de la parte personal. Isabel nos había comentado pues lo que pasaba en el funcionamiento del cerebro, el agobio, y empezaba ya a apuntar sobre cómo ir tratando de mejorar esta situación. Si te parece, Vanessa, coméntanos tú también y luego montamos una pequeña mesa al respecto. Vale, sí, no, me ha parecido la verdad muy interesante. Bueno, todo lo que cada uno habéis ido comentando, súper interesante. Yo creo que es muy bueno contextualizarse, ¿vale? Un poco saber un poco dónde estamos, y es verdad que, vamos, me reafirmo, porque realmente, claro, Isabel y yo, por mucho que queramos dar luz a esta situación, sí que es verdad que los datos son bastante alarmantes. Ahí tampoco podemos negarnos a la evidencia, ¿no? Entonces, sí que me parece interesante un poco lo que ella estaba comentando. No, pues eso, el hecho de ser fuertes, de ocúpate de lo que realmente debes ocuparte, que en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No vamos a ver qué decisiones toma el gobierno porque no está en nuestra mano y entonces nos vamos a frustrar. Yo llevo desde el martes día 10 de marzo
en casa por decisión propia, porque me había tocado viajar mucho y todavía no estaba ni el estado de alarma. Y entonces, desde el día que yo empecé esta situación, lo que hice fue mentalizarme, ponerme en positivo y ponerme a hacer cosas. Sí que es verdad que si yo me pongo a pensar en que soy autónoma, que no voy a facturar 3 meses y que me han cancelado todo, si realmente me enfoco en eso negativo, no avanzo. O sea, no avanzo, estaría todo el día durmiendo y caería en una depresión, como le estará pasando a mucha gente que desafortunadamente no tiene quizás esa fuerza mental o esa resiliencia, ¿no? Esa tolerancia a la frustración. Entonces yo me lo tomé de otra forma y dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ayudar. Yo creo que los psicólogos aquí somos claves, al igual que cualquier otro profesional de los que estamos aquí ahora, para dar pues esa visión diferente, vosotros como empresarios, ¿no? Pues también Isabel desde su punto, ¿no?, de neurocoach, yo creo que tenemos que intentar ayudar y toca ser solidario. Esto lo han hablado también las otras personas, pero no debemos dejarnos llevar solo por esa negatividad, porque si no, no avanzaríamos. Bien es cierto que aquí estaría muy relacionado con el tema de la pirámide de necesidades de Maslow, donde habla de que hay que ir cubriendo estas necesidades, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre cómo, claro, sin cubrir estas partes de necesidades básicas, porque a veces no vamos a tener para comer, ¿no? Y no vamos a tener esta seguridad, que estamos con esa incertidumbre, ¿cómo vamos a ir avanzando más arriba en la pirámide, ¿no? Entonces, a mí sí que se me plantean ciertos debates estos días, me parece muy enriquecedor estos foros, estos espacios para compartir, para hablar, para nutrirnos entre todos, porque me parece muy, muy bueno este tema de compartir cada uno lo que sepa, toca ser generoso, toca reinventarse, toca hacerlo a través de las redes sociales, pero sí que es verdad que nuestra parte, quizás la parte de Isabel y la mía, toca más arriba en la pirámide ¿no?, de Maslow, por lo cual yo lo tomo como referencia porque está muy bien el tema de autorrealizarnos, de sentirnos mejor, pero claro, sin tener esas bases y esos cimientos es complicado, ¿vale? Yo sí que trabajo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Pues el sentirse uno mejor, el controlarse, que ahora os daré unas pequeñas pautas para en familia, cómo intentar no tener tantas problemáticas, el tema de motivarnos a nivel interno, ¿no? Cómo automotivarnos, todas estas cosas, pero sí que es verdad que con este contexto que hemos comentado, que habéis puesto vosotros en evidencia y con todas estas cosas que nos están pasando a todos, creo que toca sin más eso, actuar en lo que nosotros podamos actuar. ¿Qué podemos hacer? Que yo además lo llevo diciendo desde el 10 de marzo, soy muy pesada, he estado desde ese día que no estaba ni el estado de alarma y yo me quedaba en casa y le explicaba a la gente que es que había que quedarse en casa, es que venía una bastante fuerte porque ya me estaban cancelando todos los procesos y todos los proyectos hasta junio. O sea, yo además de hecho creo que te escribí, José Ramón, en uno de los primeros días y os dije, ¿cómo os va en Madrid? ¿Cómo os va? Porque nosotros en La Rioja ya hemos paralizado todo, ¿no? A mí cuando el 10 de marzo se me empiezan a caer todos los proyectos, hasta junio incluidos, digo, esto es muy gordo. Y ver a la gente tan relajada me suponía hasta quizás un pequeño estrés, porque decía, pero ¿cómo la gente está tan relajada y cómo se sigue moviendo la gente? Entonces, yo sí que he apostado desde el principio en todas las actividades que yo hago, en el teléfono de emergencias del Colegio de Psicólogos, que aquí estoy como voluntaria atendiendo teléfono, estamos gestionando un proyecto de historias, estamos gestionando muchas más cosas, siempre por la responsabilidad, por el quédate en casa. Porque si no nos quedamos en casa y no salimos estrictamente, o de hecho es que habría que organizarse para salir una vez a la semana. No debemos estar tonteando y jugándonos la de salgo o no salgo. O sea, yo creo que al final tenemos que ser responsables y que esa mala leche y esa frustración de no voy a facturar, no tiene que derivarse en esos comportamientos incívicos. Aquí en La Rioja ya han metido a uno en la cárcel por saltarse 20 veces la situación. Es que es estado de alarma, es que es surrealista, es que tengan que estar poniendo multas y que ahora mismo haya el mismo número de denunciados que de infectados, dices, Dios mío, ¿no? Es que es una locura. Por ejemplo, aquí en La Rioja es surrealista, no sé en vosotras aquí en Madrid, pero... Sí, pasa igual, pasa igual. Claro, pero me refiero que apelar a esa responsabilidad de no me la juego, no, porque la gente, no sé si a vosotros os pasará, estos días es como que en los estados de WhatsApp, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, se están viendo cosas que uno va a empezar a hacer filtros sí o sí con las personas, porque ves a personas incívicas, ves cosas que no están bien, ves a gente que se está grabando haciéndose gracioso y es una irresponsabilidad brutal para todos. Entonces yo como primera cuestión, aparte de, como muy bien decía Isabel, de esa fortaleza de actuar realmente en lo que podemos, aquí entro yo en sí podemos actuar aquí sí que podemos actuar, en el quédate en casa de verdad. Actúa de forma responsable. O sea, yo creo que aquí es la parte fundamental, ¿no? Decían en un chiste hace poco, decían, es la primera vez que nos piden que no hagamos nada y aún así no lo sabemos hacer. Es que es increíble. O sea, es que es una falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo apelo a eso y apelo a eso, pues al tema de intentar estar para adentro, eso sí, pues intentarse ver un poquito con sus luces y sus sombras cada uno, eso está bien, pero también el ser solidario. Y el ser solidario empieza por estar en contacto con compañeros como ahora estamos haciendo, compartiendo desinteresadamente lo que sabemos nosotros, que los chicos de
Beata nos cuenten sus opiniones, que Hilario nos cuente sus opiniones. A mí me parece súper interesante y toca hacer esto, porque de igual modo que yo comparto ahora con vosotros lo que yo creo o concibo o creo que se debería hacer, también hay mucha gente que desinteresadamente comparte sus clases de yoga, comparte sus trucos de cocina, sus clases de maquillaje. Entonces yo creo que toca este punto. Yo, repito, desde el día 10 he intentado enfocarlo así. Sé que es dificilísimo y que muchas veces cuando estás atendiendo tantas llamadas telefónicas de emergencias y tú misma sabes cómo estás, pues yo ahí tengo que quitarme esa máscara de autónoma, tengo que quitarme eso y ponerme más en el rol de psicóloga, de humana, de solidaridad y de darme cuenta de que hay mucha gente que se está arriesgando innecesariamente en la calle, ¿no? A veces, y que yo lo puedo hacer desde casa, que puedo estar ayudando también a gente, ¿no? Entonces, yo sobre todo eso, apuesto por esto, apuesto por intentar el autocontrol al máximo, porque sé que el hecho de que nos empiecen a faltar cosas nos va a doler, pero ya no cosas en los supermercados, que la gente está agobiada y como loca, ¿no? Sino en la cartera, que se va a empezar a notar, porque hay muchos autónomos a los que nos deben muchísimo dinero, nos deben dinero, tenemos que, o sea, empezamos a sumar y seguir, y hay mucha gente que, como decía Hilario, es muy duro tener que despedir. Yo, por ejemplo, en este caso no tengo a nadie contratado, pero conozco a gente que ha tenido que cerrar su tienda y ha tenido que despedir a 10 personas o mandarles a un ERTE, y eso no es plato de gusto para nadie. Entonces, yo creo que toca solidarizarse, sí que ojalá que el gobierno escuche todas estas peticiones que hacemos, espero que sí, que se perciba eso, y yo creo que en la mayoría de casos, excepto gente que lo esté pasando realmente mal con una depresión o con problemas más gordos, yo creo que el resto de los autónomos estamos intentando, como bien decíais vosotros, reinventarnos, darle un giro a esto brutal, ayudarnos. Yo estoy súper agradecida de que me hayáis invitado porque es que quiero compartir y quiero ayudar y quiero que entre todos salgamos de esto, porque es que tenemos que salir todos. Muy bien. Os voy a lanzar a las dos ahora ya para centrar ya el asunto, ¿no? Para finalizarlo. Y es tips. 3, 4 cosas que cada una de vosotras recomendaríais directamente a las personas para llevar mejor, en la medida de lo posible, estos momentos. A nivel individual, si te parece a ti, Isabel, y a nivel relacional, si te parece a ti, Vanessa. Entonces, genial. Isabel, a nivel individual, ¿qué 3, 4 consejos? Yo creo que a nivel individual hay algo sencillo, porque a mí me gusta dar cosas sencillas que las podamos aplicar todos. Algo sencillo que nos puede ayudar mucho en el día a día. Y aquí hay que tener la perspectiva del día de hoy, porque como no sabemos lo que va a haber mañana, pues vamos a centrarnos y a intentar sacarle el mayor jugo al día de hoy. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Que se organicen una rutina matinal positiva. Es decir, esto de me despierto y me engancho a la televisión, me engancho a la radio, a las noticias, al desastre, a volver a entrar en el círculo de qué horror, que lo que nos ha pasado, etcétera, etcétera, hay que romperlo, porque es que somos adictos a eso porque el cerebro está, digamos, creado y está especializado en buscar los peligros. Y claro, ahora hay peligros por todas partes. Entonces, como le demos carnaza, se descontrola, va a negativo y ya estamos otra vez en la rueda del hámster. Entonces, yo, por ejemplo, pues mira, levántate, no enchufes la radio, ponte algo positivo. Como digo yo, en YouTube hay millones de charlas de TED interesantes, positivas, incluso si no estás muy bien de ánimo, bueno, pues charlas motivacionales que te digan, venga, podemos seguir. Hay ejemplos a lo largo de la humanidad de que hemos resistido esto y mucho más. Y plantéate y sé consciente, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué partido le puedo sacar yo a esta situación? Ahora mismo, si yo estoy en casa y no puedo hacer más, ¿vale? Pues, ¿qué puedes hacer que no te hubieras planteado y que la vida te ha puesto en esta situación y sácale el jugo? Yo, por ejemplo, en ese sentido, pues estoy escribiendo un libro, que yo no soy ni escritora ni nada, pero digo, yo de aquí tengo que sacar algo positivo. Y claro, como esto creía que no me iba a dar tiempo, pero como esto se va alargando, pues me voy a salir yo del confinamiento con mi libro. La trilogía puedes sacar. Creo que sí. Pero bueno, es decir, ten cuidado, a ver, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que sea positivo? Y otra cosa que también se ha mencionado y creo que es muy importante, ¿no? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Vale? ¿Cómo puedo ayudar? Es decir, sal de tu ombligo y plantéate que sí, estamos mal, bueno, pues probablemente tenemos que enfrentar un león muy fuerte cuando salgamos, pero es que hay gente que lo ha perdido todo.
Hay gente que no se ha podido despedir de sus familiares. Hay gente que sus familiares están en la UBI y no saben cuánto tiempo, ni qué va a pasar, ni cómo están casi. Entonces, plantéate lo que decía, ¿no? Que, bueno, pues lo que tú conoces lo puedes compartir, puedes ayudar a otras personas, puedes, incluso no porque sea tu profesión, sino por humanidad, ¿no? Bueno, llamar a ese amigo, a consolar a la vecina o lo que creas que la gente pueda necesitar. También es cierto, y lo digo, que para poder ayudar hace falta que la gente se deje y lo pida, porque bueno, yo como miembro os cuento algo curioso del ser humano, del que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Yo como miembro de ASESCO hemos organizado pues un proyecto de ayuda, de hacer coaching a gente que lo necesite de forma gratuita, por supuesto. Bueno, pues la gente no pide. La gente no pide. Entonces, yo también digo, pide, o sea, vale. Déjate ayudar, ¿no? Que es un poco ayudar y pide las cosas que necesitas. Si necesitas un abrazo, pídelo. Si estás angustiado, no vuelques esa angustia hacia afuera y la pagues con los otros, sino reconoce, estoy angustiado, no pasa nada, reconócelo, si estamos todos angustiados. La cosa es cómo lo gestionas. Entonces, perfecto. Fortaleza mental, mañanas positivas y fuerza. Fenómeno. Vale, pues eso a nivel individual, por supuesto, grandes consejos. ¿Y qué pasa con la parte relacional, Vanessa? ¿Qué pasa con la parte de que estamos todos, por ejemplo, yo te lo decía, en mi casa estamos 5 personas, ¿no? Y 5 personas, bueno, pues una casa razonable, normal y corriente. Y claro, 5 personas que convivimos y nos estamos viendo a veces, uno dice más en este mes que en mucho tiempo, ¿no? Por el colegio, por el trabajo. Y claro, pues todo esto provoca impactos muy positivos en muchas circunstancias, pero también unas reglas de convivencia nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema relacional? ¿Qué recomendaciones nos darías para llevar esto bien y seguir todos juntos cuando salgamos de aquí? No, pues sí que es verdad, que realmente están asumiéndose grandes retos. Yo muchas veces hablando de estos temas te das cuenta de cuando tú realmente has decidido la vida que quieres, que has sido protagonista de tu vida y has elegido lo que quieres o te has dejado llevar, ¿no? Esto lo llamo yo padres por vocación o padres por obligación, ¿no? Entonces, estos días me están llegando eso, llamadas muy graciosas de gente que realmente es que no quería ser padre, se ha puesto a ser padre y ahora es cuando realmente le viene la cruda realidad, ¿no? O parejas que no querían estar juntas, han estado, pero en el día a día, bueno. Entonces es curioso porque yo aquí me uno a lo que comenta Isabel, ¿no? Un poco de esa mentalidad positiva, de levantarte, de marcarte una serie de rutinas. Yo creo que sí que es importante marcar unos espacios conjuntos y otros espacios también un poco de cada uno, ¿no? Porque es que a veces ahora yo me estoy encontrando a familias que ahora lo quieren hacer todos juntos y es que eso es imposible, porque si tú no has ido sembrando esa comunicación en el día a día y cada uno ha hecho su vida durante 20, 30 años, ahora los pobres adolescentes, imagínate tú con 15 años que de repente tu padre no te ha dicho nada en la vida, de repente ahora quiere hablar contigo a todas horas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante ese tema, hay que empatizar, cada uno lo percibimos de una forma. ¿Por qué? Porque la realidad es la misma, pero cada uno tenemos una percepción diferente. Hay gente que se está agobiando más, hay gente que no. Sí que es verdad que lo del déjate ayudar es súper interesante porque yo también percibo que hay muchísimas opciones. Está el teléfono de la esperanza, estamos nosotros, está Cruz Roja, está Cáritas, hay un montón, pero tampoco hay tantas llamadas. Y yo creo que sí que la gente lo está pasando mal. O sea, a nivel psicológico ya nos empieza a pasar factura. Yo me acuerdo cuando de esto hablaba esa primera semana, que la gente decía, no, no pasa nada. Claro, yo creo que las 2 primeras semanas o las 3 primeras semanas la gente estaba tan en shock que solo estaba viendo series, comiendo y a lo suyo un poco, en la parra. ¿Qué pasa? Que ahora es cuando decimos, ¿no? Como decía Isabel, pues me voy a poner a hacer un libro, voy a hacer cosas, porque los que sí que lo hemos hecho desde el principio hemos intentado optimizarlo, pero hay gente que no. Pues yo creo que eso es muy importante y sobre todo pues el tema de la empatía, repito, súper importante. El tema de la comunicación, claro, había que haberlo ido trabajando anteriormente. Ahora de repente tú no te puedes sentar, si no te has hablado en la vida con tu pareja, no te puedes sentar con ella como vamos a hablar, porque eso no está ahí cimentado, ¿no? Pero sí que hay que buscar espacios conjuntos. Luego el tema del autocontrol, que aunque sí que toca más en la parte más personal que estaba hablando Isabel, pero sí que el autocontrol de contar hasta 10, controlarlo un poquito y si tengo finalmente que decirle algo a otra persona, decírselo asertivamente, decírselo con respeto, eso es básico, manejar mi comunicación verbal y no verbal. Ahora nos toca dar un giro de tuerca
Y como todo el mundo está en WhatsApp, hay que ser súper cuidadosos. No sé si os habrá tocado lo que os decía antes, en los grupos de WhatsApp, gente súper mal educada, gente que no sabe escribir, pero es que es gente que tampoco presencialmente sabe comunicarse, ¿no? Entonces, yo creo que toca reformular y toca aprender muchísimo de esta situación. Toca aprender y aprender y sobre todo, repito, ver un poquito, pues, yo que si estoy en familia, bueno, pues habrá que también equilibrar esto, habrá que buscar espacios, pero siempre de forma consensuada, ¿no? No de repente, venga, vamos a hacer cosas conjuntamente, es que no te apetece. El otro día hablaba yo con unos padres que tienen una hija adolescente y es que a ella no le apetece ver la serie con ellos, punto pelota. Se pueden hacer otras cosas, pero ella quiere ver la serie a su bola. Entonces, muchas veces queremos ir muy de modernos como padres y decir, venga, sí, vamos a hacer cosas juntos, pero eso tienes que haberlo ido sembrando. Entonces aquí se nota quién está realmente disfrutando estos días y dices, guau, qué maravilla, tengo cosas para hacer y siempre hay cosas para hacer en una casa, realmente, ¿no? Entonces, claro, es el enfocar. Sobre todo, ya te digo, o sea, esto barnizado, todo esto que os he dicho, por el tema de los valores, respecto a la solidaridad. O sea, todas estas cosas tienen que ir siempre alineadas con todo esto que estamos diciendo, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Pero fundamentalmente lo que decía, para evitar esos conflictos, respetar tiempos, respetar espacios, coordinarnos. Hay casas muy pequeñas donde están muchas personas metidas y es horrible, porque el tema del espacio, el tema de la intimidad es básico. Yo, vamos, me lo planteo y digo, imaginaos unos chavales adolescentes o unos chavales de 10 años, más pequeños, lo que sea, que duerman 3 hermanitos en una habitación y que el piso sea súper pequeño. Es que eso es un cóctel molotov, lo mires por donde lo mires, ¿no? Sí. Hay gente que lo está pasando realmente mal, que tiene espacios o que comparten incluso habitaciones. Yo el otro día me contaban que había gente en Madrid, sobre todo, compartiendo habitaciones, o sea, parejas, que claro, antes era más, pues más cíclico porque te vas a trabajar, porque no coincides nunca, pero... Sí. No sé, imagínate una persona que se quede en un piso de alquiler, una persona que se quede en un mini espacio. O sea, el tema del espacio también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que ahí la gente famosa, los Instagramers, no nos están ayudando nada porque nos ponen casoplones en las imágenes y luego tú miras para adentro y dices, es que mi casa es muy normalita y ni la tengo adecuada para esta situación, ¿no? Entonces, toca replantear, toca reinventarse y toca darle un giro a muchísimas cosas que hasta ahora no las habíamos planteado. Ni siquiera relaciones, hablo. O sea, relaciones familiares, ya no solo físico, más del entorno, sino nuestras de, a ver, entonces parece un punto bonito, ojo, parece un punto bonito si sacamos el aprendizaje, si nos enfocamos en lo malo, nos puede pasar factura. Pero hombre, bueno, creo que os haya servido. Sí, no. Bueno, yo creo que ambas participaciones han sido muy ilustrativas. Desde mi punto de vista, afortunadamente, y sí que voy a acabar con una nota, si queréis, optimista. Yo creo que el ser humano al final acaba aprendiendo. Cada uno llevamos nuestro ritmo, tú lo decías muy bien. La primera semana, bueno, pues la gente es como que, yo creo que lo que pasaba era que nadie creía que fuera a durar más de una semana. Dirían, bueno, esto es un tema, pasan unos días y seguimos igual, porque es lo que conocemos, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, se ven comportamientos de gente que sale a la calle cuando no debe, tal, efectivamente, pero yo creo que incluso eso también se está reduciendo, porque llega ya un momento en que cada uno a su tiempo, pero el aprendizaje va entrando, ¿no? Y por muy zotes, y si me permitís la expresión, que seamos a la hora de escribir en WhatsApp, a la hora de hacer la gracia, incluso eso va a llegar un momento en que si todo esto sigue, va a ir reduciéndose porque el ser humano yo creo que tiene una capacidad casi infinita de aprendizaje y de adaptación al medio. Y al final, por mucho que tú vayas de que esto a ti no te afecta, todos somos ya conscientes de que esto sí nos afecta. Y desde esa base, sabiendo que podemos aprender, a partir de ahí es donde viene la ocupación en vez de la preocupación y el trabajo tanto individual como el trabajo relacional que tenemos. Y de ahí, saltando a lo que decían José Luis y Hilario, pues está nuestra casa y luego nuestro siguiente entorno, que es el del negocio y el de la empresa. Pero al final, yo creo que independientemente de ayudas o no, si nosotros nos dedicamos solidariamente a poner lo que está en nuestra mano para que esto vaya funcionando, cada uno a su ritmo iremos entrando en una situación de homeostasis o un nuevo equilibrio, que eso sí, dará para muchos programas saber cómo es el nuevo equilibrio, pero llegaremos a un equilibrio que nos ayudará a volver a recuperar lo que teníamos u otra cosa, pero será lo que queríamos tener, ¿no? Entonces, bueno, os agradezco muchísimo que hayáis estado, de verdad. A vosotras dos, ya a José Luis y a Hilario, por supuesto, también, aunque no están ya con nosotros por este intermedio, digamos, que hemos hecho dentro de la transmisión.